Imagina por un momento que alguien te dice que tu mamá no es tu mamá, que tu papá no es tu papá, que tus abuelos no son tus abuelos, que tus hermanos no son tus hermanos, que no es tu familia. Imagina por un momento que todo lo que crees que es tuyo, te das cuenta que no te pertenece. Imagina que no sabes cuándo naciste, que el día que viene en el acta de nacimiento no es cierto, que la hora tampoco, que la ciudad donde crees que naciste tampoco lo es. Imagina simplemente que no sabes cómo llegaste aquí. Respira e imagina conmigo. ¿Puedes imaginarlo? No, ¿verdad? Pues quédate, que yo ya lo viví y te voy a decir qué se siente. Bienvenidos a Adopt Talks. En este espacio, busco que todos los adoptados alcemos la voz. Este es un espacio para ustedes. Si me ven, si me escuchan, por favor, escríbanme y vengan aquí conmigo a contar su historia. Este podcast tiene la intención de darle voz a ustedes para que cuenten su historia. También tiene la intención y la esperanza de que alguien que conozca algo de mí, de mi nacimiento, lo vea y pueda yo obtener información y así armar el rompecabezas de mi vida. También busco romper los tabús y de esta forma guiar a los papás en cómo enseñarles a sus hijos que son adoptados desde el amor y no después desde el sufrimiento, no desde un secreto. También busco que ustedes que me ven y que me escuchan puedan sentir esta historia y así valorar su vida. A finales del 2025 en México se han concluido 2,268 adopciones, según el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. Según el INEGI, hay 30,000 niños, niñas y adolescentes en espera de encontrar una familia, de los cuales solo 858 son menores legalmente susceptibles a adopción. Eso sin contar a niños como en mi caso, que no fueron registrados y que están siendo regalados o vendidos. ¿Tú conoces a alguien adoptado? Los adoptados somos como este Jenga. Nuestros papás adoptivos construyen estos pilares con su amor, con su dedicación, con sus enseñanzas, pero nosotros tenemos un vacío que dejaron nuestros papás biológicos y al enterarnos, todo se destruye. Esta historia no comienza el día que nací. Esta historia comienza el día que morí en vida, a los 21 años, a enterarme que era adoptada, después de la muerte de mi madre. Y me surge la siguiente pregunta. ¿Por qué los papás adoptivos, por muchas generaciones, han preferido mantener en secreto la adopción? Y esta pregunta no la hago desde el juicio a mis padres ni a ningún otro padre. Esta pregunta la hago desde mi dolor, desde el dolor que me causó el descubrirlo, ya teniendo una creencia de vida. Yo estoy muy agradecida con mis padres y con todos los padres que deciden adoptar, porque nos cambian la vida, para bien, como lo fue en mi caso, porque nos dan una segunda oportunidad de sentirnos deseados y amados, que es muy probable que no sentimos eso en el vientre de nuestra mamá biológica. Yo honro a mis papás, los amo, porque gracias a la valentía de ellos yo estoy aquí sentada en este podcast. Sin embargo, quiero entender el porqué de una decisión tan fuerte. Y la única forma es hablándolo aquí con ustedes. Lo primero que me viene a la mente y al corazón es que su decisión fue para protegerme de mi verdadera historia, porque no sé en qué condiciones realmente se dio. Siento que fue también para protegerme del dolor, de que me estuviera preguntando la gente o mis compañeros si conozco mi historia,
Quizá algún profesional les dio esta recomendación. En el pasado, abogados, médicos y trabajadores sociales daban esta recomendación pensando que era lo mejor para el menor. Quizá por el deseo de ser una familia como cualquier otra, con la intención de que yo me sintiera integrada. Quizá también por el miedo a que yo buscara a mi familia biológica y que los quisiera más a ellos. También pudo ser el estigma social, ya que durante mucho tiempo la infertilidad, los embarazos fuera del matrimonio y la adopción eran temas llenos de prejuicios, vergüenza o ideas negativas. La verdad es que nunca voy a saber por qué. Mis padres ya murieron. Y si pudiera pedir un solo deseo en mi vida, sería que ellos estuvieran aquí conmigo en este podcast y que me dieran las respuestas que necesito. Pero no están ellos, no está nadie. Estás tú. Estás tú que me ves, papá adoptivo que no le has dicho a tu hijo. Quizá tú sí me puedes dar las respuestas que ellos no. Mi mamá muere cuando yo tenía 20. Yo estaba sufriendo un duelo muy fuerte por perderla. No supe cómo trabajarlo. E hice lo único que sabía hacer a mis 20 años, a mis 21 años ya, para sobrellevar el dolor. Irme de fiesta. Y en una de esas noches de fiesta, tras un conflicto derivado por el abuso de alcohol, me enteré que era adoptada. A la par de que recibía una dosis de golpes por parte de un familiar. Recuerdo que, golpeada, le dije, mientras me limpiaba la sangre de la nariz, estos golpes se me van a quitar, pero este dolor en el alma creo que jamás se va a ir. Y me fui con mi dignidad perdida. En ese entonces, yo creía que las personas me podían arrebatar mi dignidad. Pero no es así. Nadie te puede quitar lo que tú eres, una persona digna. Y puedo confirmar las palabras que le dije ese día. Aún me duele. ¿Tú qué harías si supieras de una persona cercana a ti que es adoptada y ella lo desconoce o él? ¿Se lo dirías? Como tanatóloga y como ser humano, conozco perfectamente las etapas del duelo. Las he vivido profundamente. Y al enterarme de que era adoptada, las viví, porque mi duelo era conmigo misma. Estaba enterrando a la Janine que conocía hasta ese momento. Hasta ese momento era Janine Juárez Arévalo. Hoy realmente no sé quién soy, porque no sé cuándo nací, no sé dónde, ni tengo información de mis padres biológicos. Bueno, ahora soy tanatóloga y coach de vida, porque aprendí mucho de lo que viví. En mi proceso de aceptación de que era adoptada, en mi proceso de duelo, comencé por la negociación. Inmediatamente esa noche que me enteré, no lo podía creer, estaba en shock. Por primera vez se cayó mi mente y mis pensamientos. Me quedé en negro o en blanco. Busqué 1000 razones alternas del por qué me habían dicho eso. Lo primero que dije es, estaba borracha. La persona que me lo dijo estaba borracha y no sabe lo que dice. O quizá estaba enojada conmigo. Negándolo aún, dije, mañana cuando despierte, seguro no se va a acordar de nada y me va a decir, no te creas, Janine, fueron cosas de borrachos. Pensaba una y 1000 cosas, 1000 justificaciones negando la verdad. Después vino la ira. Todo lo viví esa misma noche. ¿Cómo me pudieron hacer esto? Mi familiar, ¿por qué me dijo eso?
Mi mamá adoptiva, ¿cómo me pudo abandonar? ¿Qué clase de persona es? Mi madre biológica, ¿por qué se lo cayó? ¿Quién se cree para guardar ese secreto? Dios, ¿qué hice para merecer esto? ¿Quién regala a su propia hija? Te odio, señora, que me abandonó. Los odio a todos. La ira es la segunda etapa del duelo. Y hoy puedo ver a esa Janine y la abrazo. Y es completamente entendible lo que sintió. Y cada uno de esos gritos. La entiendo y la abrazo en el tiempo. Después vino la negociación. En esta etapa pretendes negociar con Dios o con quien tú creas para que no sea cierto lo que estás viviendo. Entonces, yo le decía a Dios, si me concedes que todo sea una mentira, te prometo que no vuelvo a tomar alcohol. Dios, si mi papá me dice que todo esto no es cierto, yo te prometo ser la mejor hija del mundo. Y esto se me cumplió. Porque yo fui con mi papá, que estaba vivo, y le dije, papá, llorando, me dijeron todo esto, por favor, dime la verdad, necesito saberla. Y uno siempre se va a creer lo que más feliz te hace. Y yo me creí lo que mi papá me dijo ese día. Mijita, claro que soy tu papá. No estés creyendo eso. Fue por el alcohol, yo soy tu papá. Tu mamá ya no está para decírtelo, pero claro que es tu mamá. Creo que Dios me escuchó. Y yo también traté de ser la mejor hija hasta el último día, cumpliendo mi promesa. Porque poco tiempo después mi papá murió. Otro trato que le dije es, Dios, mira, si esto no es cierto, te prometo que voy a ir todos los domingos a misa. Después de la negociación vino la siguiente etapa, que es la depresión. Y la depresión se me disparó porque por un error o un descuido de una tía, llegó y me dijo, ay, Janine, tu mamá no hubiera querido que te enteraras nunca. Entonces, descubrí que mi papá me mintió. Pero está bien. Yo ahí confirmé que pues era adoptada. Y en esta etapa de depresión sentí muchísima tristeza, aislamiento, pero es un proceso necesario para asimilar el dolor. Es un paso antes de aceptarlo. Finalmente vino la aceptación. Soy Janine Juárez y soy adoptada. Y hoy te lo puedo decir tranquila. He aprendido a vivir con esto. Me costó mucho tiempo aceptarlo, tratar de entenderlo. Y también por eso nace este podcast. Porque sé que con mi historia, con tu historia, que también pasaste por una adopción, podemos entenderlo juntos y armar un gran rompecabezas de todos los que somos adoptados. Sé que se deben preguntar si siento curiosidad por saber quién es mi mamá biológica. Ahora tengo muchas creencias espirituales que me han calmado la mente y la curiosidad. Poco tiempo después de confirmar o aceptar que era adoptada, comencé una búsqueda. A preguntarles a todos mis familiares. Honestamente no podía hacerlo sobria. En mi familia todos ocultaban esta información. Entonces yo, para armarme de valor, tomaba algo de alcohol y me dirigía con cada uno de mis hermanos. Dime por favor qué sabes de mí, casi siempre llorando. Dime qué sabes, cuéntame cómo llegué a la casa, cuántos años tenías tú, qué viste. Nadie vio nada. Entiendo la fidelidad a mi mamá y a mi papá. Entiendo, tú, hermano, hermana, tío, tía, que me ves, amiga de mi mamá. Ustedes que saben, la verdad, entiendo por qué no la han dicho. Por fidelidad a ella y que ella hubiera querido que yo nunca lo supiera, pero ya lo sé.
Ya lo sé. Y es más doloroso seguir así. Porque todos tenemos derecho a conocer nuestra historia. Y nadie tiene por qué ocultárnosla. Así que, si sabes algo de mí, te invito aquí a hablarlo conmigo. Comencé mi búsqueda y con ella fue un caos. Muchísimas versiones. Una, que mi mamá biológica era prostituta y me abandonó en un burdel. Y después fui vendida a mi mamá. Otra, que me estaban vendiendo a mi hermana, pero finalmente fue mi mamá la que me compró en un mercado, como cualquier fruta. Lo que sé es que muy probablemente sea en González, Tamaulipas. Así que si tú eres de González, Tamaulipas y sabes algo de 1987, diciembre del 87, por favor mándame un mensaje a mi página. Entonces ese invierno a mí me pusieron una edad o unos meses que calcularon en base a mis sobrinos. Tengo una sobrina que nació en noviembre del 86. Entonces a mí me calcularon conforme peso y tamaño una edad. Me llevaron a Río Bravo, Tamaulipas, donde mis padres radicaban. Y ahí, gracias a contactos en el registro civil, pudieron registrarme como hija de ellos. Todo el tiempo he seguido trabajando mi adopción. Las diversas versiones que he tenido acerca de mi nacimiento solo me han confundido más y me han hecho más y más daño. Recuerdo que cuando nació mi hija, la herida se disparó al 1000. La primera vez que tuve a mi hija en mis brazos, a mi Yanis, lloré demasiado porque no podía entender cómo una mamá puede entregar a su hija. Yo sentía que jamás podría hacerle eso a Yanis. Quise pensar que mi mamá biológica tuvo razones muy grandes, más grandes que su amor, para entregarme. Y si tú, mamá biológica, me estás viendo, quiero decirte algo. Te amo. Te amo y te agradezco haberme llevado a mi mamá adoptiva, porque fue la más grande y hermosa. No tengo nada que perdonarte, porque gracias a ti estoy aquí, tengo una gran vida. Yo estoy consciente que hay muchísimos niños que no tienen la suerte que yo, y menos si son vendidos o regalados, si no hay registro de ellos. Y a mí me ha ido muy bien. Soy muy fuerte. Así que quiero que sepas que no tengo nada que perdonarte. Te amo, te agradezco no haberme abortado, porque si no me querías, lo hubieras podido hacer. Y que hayas aguantado los 9 meses de embarazo conmigo en tu vientre es de reconocerse. Si algún día quieres acercarte a mí, puedes hacerlo con confianza. No te voy a juzgar. Solo recuerda que yo tengo una mamá y es mi mami Trin. Y tengo un papá, que es mi papá Arcadio. Pero siempre va a haber un lugar especial para ti. Hay mucho que contar, amigos. Realmente no les he contado ni el 10% de esta historia. Pero lo vamos a dejar para el siguiente episodio. Y quiero terminar esta historia. Trabajé mi adopción yendo a constelaciones familiares con una terapeuta chilena que yo había escuchado, con Shanik Berman, que le ayudó muchísimo a trabajar el tema de su hijo. Y no sé, cuando escuché el nombre de Camila, terapeuta chilena, me llamó muchísimo. Semanas después
En la radio escucho que Camila va a venir a Monterrey con sus constelaciones familiares e hipnosis de sanación. Entonces yo dije, tengo que ir, ¿no? Sentí como que el llamado de ir con ella. ¿Por qué? Porque Janice tenía 3 meses de nacida y yo comenzaba a sentir un rechazo. Un rechazo a la par de mucho amor. Entonces no lo entendía. Creo que era la herida de abandono que traía. Después comprendí que eran las emociones de mi mamá, quizá, cuando yo estaba en el vientre. Yo me repetí, yo no soy mi mamá biológica, yo sí quiero a mi hija. Yo sí elegí ser su mamá. Pero había demonios mentales haciéndome la vida difícil. Por eso tomé la decisión de trabajarlo a través de las constelaciones familiares. Camila Martínez es esta terapeuta chilena. Ella tiene influencia profesional del Dr. Brian Weiss, alguien que yo también admiro muchísimo. Y ella ha estado en espacios de Marco Antonio Regil y de Jordi. Es famosa, entonces a mí me daba mucha ilusión ir a trabajar esto con ella. Cuando llegué, ella pidió que hiciéramos una lista de 6 familiares con los que más conectábamos. Y en esta lista de toda mi familia, que yo pensé que probablemente iban a estar mis hermanos, mis sobrinas de mi edad que son como mejores amigas, no apareció mi abuelito, el papá de mi mamá que yo no conocí, mi mamá, mi papá. Apareció mi tío Lolo, así le decíamos de cariño, mi tío Goño, que así le decíamos de cariño, y mi tío Chaguito. Entonces yo decía, ¿por qué ellos? Sí, realmente los vi pocas veces, pero los amaba muchísimo. Avanzando en la constelación, Camila nos pide que todos vayamos al centro del lugar en donde estábamos. Y nos dice, se van a colocar en un punto donde creen que nacieron. Entonces voy y me coloco en ese punto. Y dice, ahora van a empezar a caminar y van a tratar de conectar con las personas que están aquí. Y con las personas que conecten son con los que van a trabajar lo que vinieron a sanar. Yo iba a sanar a mi mamá biológica. Entonces, yo siempre he sido muy participativa en todo lo que hago. Pero ahí me estanqué. Sentí como si tuviera una piedra enorme en mis pies y no me pude mover. Me quería mover, pero no pude. Y entonces me dije, ok, cuando nací me movieron del lugar. Por eso no me puedo mover aquí. Porque aquí me debo de quedar para descubrir mi verdad. Y recuerdo que llega una señora por la espalda y me abraza llorando. Y luego viene otra señora y me abraza por enfrente llorando también. Ellas encontraron en mí algo que sanar. Y yo ahí entendí que era mi papá y mi mamá biológicos viniendo a mí. En ese momento, con todo el respeto que la terapia de constelación te da, yo hablé con las señoras. A una le di el título de mi mamá y a otra le di el título de mi papá. Y a mi mamá le dije, te perdono, te amo, te entiendo, pero te entrego este rechazo que no es mío. Te entrego todo lo que sentiste que no me pertenece. Yo soy otra persona más allá de lo que tú sentiste cuando yo estaba en tu vientre. Te lo entrego y te honro y te deseo lo mejor en esta vida. Lo sorprendente para mí fue el papá biológico. Yo no había pensado en él. Y no sé si otros adoptados me den la razón. Ojalá pronto pueda estar con alguno de ustedes para debatir sobre esto. Pero yo no había pensado en el papá biológico. Siempre se piensa primero en la mamá, la que nos abandonó. No me pasaba ni por la mente que tenía un papá biológico. Entonces estaba ahí y le hablé y le dije eso. Nunca había pensado en ti, pero hoy entiendo que tengo un papá biológico.
No sé cuáles fueron tus razones, pero también te entrego todo lo que no me corresponde que venga de ti. Te perdono, te amo y te deseo todo lo mejor. Cuando salí de esta constelación, salí liberada. Salí muy tranquila. Sentí que realmente dejé ahí lo que no era mío. Regresé a casa y jamás volví a sentir rechazo por mi hija. Después que nació mi hijo, todo fue maravilloso. Nunca volví a sentir esto. Continuando con mi historia, el enterarme de la adopción me movió por completo mi vida. Yo tuve que morirme completamente. Incluso llegué a pensar que me podía cambiar el nombre, que podía ser otra persona. Si no sabía quién soy, podía ser quien yo quisiera. Traté de verlo con muchísimo optimismo, porque finalmente yo soy así, optimista, y eso es lo que me ha llevado a ser feliz en la vida. Que entiendo que todo está pasando por algo, pero para mí ese algo es algo bueno. Yo siempre he creído que todo está pasando por mi más alto beneficio. Así que los invito a creerlos también. Me movió todo y sé que a muchos de ustedes pueden estar pasando por esto. Pueden estar pasando por alguna de las etapas del duelo, de perder su identidad. Si tú estás pasando por esto y estás, por ejemplo, en la etapa de juzgar a tu mamá biológica, te invito a que reflexiones en las palabras que dije hace un momento. Te pudo abortar y no lo hizo. Estás aquí. Si tú estás pasando por la etapa de juzgar a tus padres adoptivos por guardar el secreto, recuerda que no sabían cómo hacerlo. No sabían cómo decírtelo y aquí te di varias razones. No juzgues. Acepta. Aunque tus emociones son totalmente válidas. No es nada fácil lo que te enteraste. Guardo muchísimo la ilusión de algún día sí sentarme aquí con todos los personajes que tuvieron que ver en ese proceso de que llegué a mis padres adoptivos. Ojalá también que mis hermanos quisieran acompañarme. No sé, por ahora vamos a dejar que se dé. Lo vamos a soltar y vamos a abrazar el proceso. A ustedes, papás que adoptaron, no tengan miedo. Sé que va a ser difícil. Ya vieron cómo reaccioné yo. Pero díganlo. Los invito a que lo digan, a que se liberen ustedes y que a sus hijos puedan conocer su historia. Si tú estás pensando en adoptar, puedes ver semana a semana este podcast. Yo te puedo guiar en el proceso de cómo ir hablándolo con tu bebé. Desde las canciones de cuna te puedes inspirar en crear una canción donde él vaya aceptando que es adoptado, como: mi amor, llegaste aquí no por mí, pero yo estoy aquí. Es algo que se me acaba de ocurrir, pero de esta forma, a través de cánticos del idioma de un bebé, y luego posteriormente 1 año, 2 años, 3 años, con cuentos que tú misma puedas crear, hasta que tenga un entendimiento más grande, donde le puedas explicar que es claro que eres su mamá, aunque no haya nacido de tu vientre. No se lo guarden. Díganselo. Sé que no hay quien nos esté guiando, pero el corazón de mamá te va a decir qué palabras usar en las canciones, qué palabras usar en las historietas que les cuentes cada noche. El amor es el lenguaje.
en cada situación que vivamos como padres. Por hoy, habló mi corazón. Hoy habló todo lo que soy. Hoy acabo de experimentar muchísimas emociones. Por hoy es todo. Pero pronto voy a estar aquí, contando toda la historia porque hay mucho por contar. Y extiendo nuevamente la invitación a quien me quiera acompañar en este podcast, quien quiera contar su historia. Si tú diste en adopción a alguien, si a ti te dieron en adopción, si tú sospechas que eres adoptado, si algo te dice, no me parezco a mi mamá, no me parezco a mi papá, no tengo nada que ver con ellos, no tengas miedo de preguntar directamente a los ojos: mamá, ¿hay algo que me tengas que decir? Tengo esta sensación. Háblalo con tus papás. Muchas gracias por seguirme, por escucharme, por estar. Aprovecho para reconocer el trabajo que Mariana Rodríguez ha hecho en el DIF. Es muy hermoso ser testigo del proceso de adopción de todos los niños que han pasado por esto durante el gobierno de Mariana. No sé si antes ya lo hacían, pero ahora Mariana lo ha visibilizado. Y al ver las historias de todos estos niños, se me mueve el alma imaginándome que mi propia historia. Así que Mariana, muchísimas gracias. Y a todos los papás que han aceptado este proceso, que ya están con sus hijos, muchas gracias por cambiarles la vida, como me la cambiaron mis papás a mí. Los aliento a que sigan con sus procesos de adopción, a Mariana que siga con el trabajo arduo que está haciendo. Gracias infinitas. Si tú estás pasando por este proceso, ya sea que sospeches que eres adoptado, si ya sabes que eres adoptado, si tú como papá estás pensando en cómo decírselo a tus hijos, a tu hijo, sígueme en mis redes sociales para que encuentres la guía que necesitas. Y pongo a tu disposición mis servicios como tanatóloga y tengo amplia experiencia en esto, así que te puedo ayudar. Sígueme en mi canal de YouTube, estamos como AdopTalks, en Insta como adoptalks.podcast, en Facebook como adoptalks-podcast y en TikTok como adoptalks.podcast.